Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El tema que hoy voy a tratar es el fanatismo religioso, pero por supuesto hablaré de todo tipo de fanatismo. El fanatismo se originó en los templos de los dioses. Precisamente acabo de consultar un diccionario grecolatino que los sacerdotes, bueno, todo tipo de sacerdotes, ya sabemos que los chamanes, cuando se sienten poseídos por una divinidad, pues hacen un montón de cosas o un espíritu. Entonces son los posesos, poseídos, pero en este caso no por un demonio, ni por un espíritu impuro, ni chocarrero, sino por un Dios. Y el que se cree inspirado se vuelve un representante de la verdad a la que cree que es de Dios, de su Dios, o de su religión, ya bajando más a ras de tierra, o de su líder religioso. Pero el fanático no razona. Grábense muy bien este concepto, esta idea. El fanático no razona. Naturalmente que la persona que razona puede cuestionar sus principios éticos, morales, religiosos, sociales. Cuestionarse quiere decir, se pregunta si están bien o están mal, si son adecuados o inadecuados, si lo que dicen es verdad o es mentira. Ese es el fanático, no se examina. Y el hombre normal, bueno, el creyente normal puede examinarse si quiere. Pero si no se examina, pues es una persona que nada más repite lo que le dice, pero no es fanático. El fanático es el que defiende lo que dice que sabe de parte de Dios o de los representantes de Dios y que tienen la verdad. El fanático es militante, es agresivo. El fanático es irracional, no se puede dialogar con él porque todo lo lleva a su fanatismo. Es el que lleva agua a su molino, toda el agua la lleva a su molino. Todo lo que se refiere a lo que sea va a caer en su fanatismo o en su enfermedad. Porque también hay enfermedades donde la gente tiene ciertas obsesiones y allí no se le puede cuestionar a la persona. El ejemplo más claro pues es Don Quijote de la Mancha, pero allí esa novela de Cervantes, de Miguel de Cervantes y Saavedra, trata precisamente de esa enfermedad, de una locura. También entonces el fanático es un loco en ese sentido, no en todas las cosas. Es un loco, bueno, me dirán, padre, ¿quién es un loco? Pues el que no sabe dónde está, loco es lugar. Locación es la localización, es donde, saber dónde está alguien, localizable. El loco no está localizable en la realidad, él tiene otra realidad y nadie lo puede sacar de su fanatismo o porque es una necedad. Hay gente necia, como el borrachín ese que llegó a una parte y agarró un jabón, una pieza pues de jabón, un pan de jabón, y le, le dijo al que vendía allí en un pendejón, que antes tenía un mostrador de madera y ahí tenía las cosas. Oye, ¿cuánto cuesta este pedazo de queso?
Le dijo el vendedor, no, ese no es el queso, mire, el queso lo tengo aquí, se parece, pero no es queso. Bueno, y si yo quiero que sea queso, pues trágatelo. Se lo tragó y con toda la boca llena de espuma. Entonces ese es un loco al que se le muestra la realidad, y aunque lo que siente y lo que ve y lo que dice contradice su locura, sigue en su locura. Pero ese es el necio. El enfermo no puede salir de su locura. El que se cree Napoleón, el que se cree un profeta, el que se cree un líder, el que se cree un santo, el que se cree un conductor de masas, sin serlo, pues. La palabra, pues, fanático viene de templo, que en latín es fanum. Bueno, entonces, el fanático es alguien que tristemente o ha perdido contacto con la realidad, sea por una enfermedad, sea por la necedad, o también es el exaltado. Exaltar quiere decir el que se levanta de la tierra, el que se eleva, el que se cree más, el que sabe más que los demás en su fanatismo. Su fanatismo es la sabiduría a la que nadie tiene que contradecir. Y el fanatismo ordinariamente está fundamentado en la ignorancia, no la ignorancia como un defecto o un insulto o una valoración inferior, en el no saber. Precisamente el fanatismo tiene su remedio en el razonamiento y en el comprobamiento, la comprobación de la realidad. Miren, una persona que trabajó por acabar con el fanatismo, acabando con la ignorancia, fue Sócrates. Sócrates, que fue un ateniense y que, como digo, no son los que llegaban a la edad de 40 años hace 2400 años, no eran cualquier persona. En las ciudades griegas y las demás, la gente se moría a los 30 años más o menos. En la niñez se morían la mayoría. No había medicinas, enfermedades y lo que sea. Pero hasta los 20 años se entrenaban para ser militares y daban servicio militar, como luego pasó a los romanos, 20 años. Y si sobrevivían a esos 20 años de guerra y de lucha, y si eran valientes, como Sócrates, entonces pasaban a formar parte de los sabios o de los ancianos o de los jueces o de las personas que querían, vamos a decir, opinar y que su opinión tuviera decisión, poder de decisión. Entonces había un organismo donde todos esos que habían pasado por la juventud y por las guerras y tenían experiencia, entonces esos eran los que se convertían en jueces. Y Sócrates tomó un método muy sencillo, pero horrible. Andaba por todas partes, porque él no era comerciante ni nada. Tenía, vamos a decir, lo mantenía la ciudad, les daba unas ciertas cantidades también de dinero, de tierras, de esto, de aquello, para que se mantuviera. Y se dedicó de los 40 a los 70 a quitarle lo burro a su gente, que era inteligente. Entonces inventó un método para quitar lo ignorante. Pero les digo que es terrible, porque es humillante para el que dice que sabe y que no sabe nada. Entonces le preguntó al militar, oyes,
¿Cuál es la cualidad más importante? Un militar, pues fanfarrón. ¿Cuál es la cualidad más importante de un militar? La valentía. ¿Y qué es la valentía? Enfrentar al enemigo inmediatamente, sin cobardía. Y ya le dijo Sócrates, y a veces no conviene la estrategia más que la valentía. Estrategos es el dirigente, pues algún truco del dirigente no está mejor que la pura valentía bruta. ¿Cómo? Sí, muchos grandes estrategas, dirigentes de guerreros, hacen un plan de lucha, de batalla, y en alguna parte ponen que van a atacar por un flanco, por un lado, por otro, y se dejan medio vapulear, se dejan como vencer, entre comillas, y luego corren. Y cuando se retiran, ya está la trampa de los compañeros, se quitan a un lado los perseguidos y los compañeros que están a los lados, en caballos, jinetes, lo que sea, envuelven a los que fueron a perseguir a los disque vencidos. Entonces el general se puso en las últimas, se fue gruñendo y diciendo, porque su opinión era la valentía, pero sin razonamiento. Y así a alguno le preguntaba, dice, ¿qué es la sabiduría? Bueno, mira, la sabiduría viene de probar, de saber, de sabor. Entonces el sabio es el que ha probado muchas cosas y ha distinguido entre las buenas y las malas, entre la verdad y lo que no es verdad. Por lo tanto, la sabiduría no es un objeto, no es una meta, es un camino para seguir probando en la vida y examinando según los sabores que nos den las circunstancias, ya sea amargo, agradable o indiferente. A ver, y tú, sabio, entonces, ¿qué es lo que le conviene a un sabio? ¿Lo agradable, lo desagradable o lo indiferente? No, pues lo agradable. Y cuando se te pudre un diente y vas a que te lo saquen, ¿es agradable o desagradable? No, pues desagradable. ¿Y qué prefieres? ¿Que te lo saquen o que no te lo saquen? No, pues que me lo saquen. ¿Pero te va a doler? Sí, sí. Ah, entonces lo agradable no es la regla de siempre. Bueno, ya le rayaban la madre a Sócrates y se iba. Pero cuando los oyentes no se iban, entonces les enseñaba cómo encontrar la verdad sin fanatismos. Les abría la mente. Bueno, aquí alguien me dirá, padre, ¿y qué quiere decir? ¿Por qué tomó este tema? Miren, lo voy nada más a decir. Todos los que siguen a los morenucos, aún los que dicen que son inteligentes, son fanáticos. Y es peor un fanático que sabe que un fanático ignorante. Porque el fanático ignorante raya madres y hace cosas muy horribles, pero de ahí no pasa. Bueno, a ver, pongo un ejemplo. Lo que sucedió en Cherán creo que ayer. Acusaron a una persona de ratero, creo que era de Zamora, Michoacán. Cherán pues también está en la sierra michoacana. Y lo lincharon. Ese es el fanatismo. Lo confesaron, entre comillas. Esas confesiones pues no son rectas. Lo golpearon y todo, y lo hicieron confesar que era un delincuente y luego lo mataron. Alguien podría decir, pues son fanáticos de la justicia. Sí, pero así no. El fanático se equivoca en los medios, no se equivoca en los fines, se equivoca en los medios. Es decir, en lugar de examinar si aquella confesión era verdadera o forzada, ya confesando, como sea,
Ahora lo sentencian a muerte y lo matan. ¿Y con qué derecho? Si así va a ser la justicia de aquí en adelante, Dios nos cuide. Porque un fanático, una fanática nos va a poder acusar de lo que sea. Y como no razonan, ni son razonables, incitan a la violencia, a la muerte, a la desgracia. Bueno, si nosotros vemos cómo se va desarrollando todo, por ejemplo, pues este fraude, este engaño con acordeones es la última invención para la democracia, los acordeones, que ahora se deben de usar en todas partes. Si la presidenta y todo su séquito, y hasta el expresidente, y hasta el Chocoflán, y hasta la Sopilota, y todos esos usaron acordeones, ¿por qué no los deben de usar los niños en las escuelas? Y si los acordeones ya venían llenados como cuando se pone A, B, C, D, D, ponga una letra, ya estaba allí la letra correcta según los que pusieron para que fueran jueces y demás. ¿Por qué no darles las respuestas en un acordeón y fingir que se hace un examen? Y como todos van a sacar buena calificación, a no ser los de verdaderamente atarantados que no puedan ni siquiera llenar los espacios con las letras o los números adecuados. Bueno, pues entonces ustedes ven, aquí acabo de demostrar que esa cosa que se hizo es una tontería. Es como si a los niños se les diera un examen con un acordeón que ya está contestado correctamente y que tienen nada más que contestar lo que allí dice. Y es sin pensar, sin saber, sin nada, nomás identificar. La A, aquí va la A. La B, aquí va la B. La C, aquí va. Bueno, los números. Y por eso qué curioso que para la Suprema Corte de Justicia pusieron pues a los nueve posibles candidatos, por supuesto, de todos los candidatos que había, pusieron los 9 que quería, pues yo no sé quién, bueno, o Sheinbaum, o el expresidente, o Morena, o quien ustedes gusten, esos salieron. Pero para su desgracia, el Hugo, quién sabe qué, un indígena con un bigotón como si fuera Hernán Cortés, resulta que sacó más votos que la ministra Asna. Y allá en el artículo 94 de la nueva Constitución dice que el que va a quedar como presidente de la Suprema Corte de Justicia es el que saque más votos. Pero también en esa misma Constitución dice que no se puede interpretar la Constitución, que se tiene que poner a la letra. Y a la letra dice que quien va a ser por 2 años el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia o presidenta sería el que tuviera más votos. Pero ahora la señora presidenta interpreta la ley de una manera mañosa que no lo puede hacer porque la Constitución dice que no se interprete, que se aplique a la letra. Que como dice ahí que primero las mujeres y luego los hombres, pues que van a poner una mujer aunque el hombre haya sacado más votos. Bueno, ya sabemos que son tramposos, que le buscan a todo y también, yo no sé para qué también la gente se hace. Si ya sabemos que ya agandallaron con todo, que ellos son la ley, que ellos son todo y que no se puede razonar con ellos, con nadie, aún los instruidos, porque todos están maiciados
Desgraciadamente el mexicano es comprable, es corruptible, es maleable, es pendejable. Aún los disque inteligentes defienden con razones indefendibles lo indefendible. Ese es el fanatismo. Y en lo religioso es escuchar algo que uno pues oyó de quién sabe de quién o de quién sabe de cuánto. Los masones, ha habido pues buenos masones y malos masones. La masonería en México llegó con los últimos virreyes, porque en Francia y España había una idea de que ya habría de dejar la gente de obedecer las órdenes que le dieran, quienes fueran, el rey o el papa o lo que fuera. Y esos se llaman librepensadores. Hubo otros grupos como los Illuminati y otros más que sí eran grupos más secretos. Pero eso de los masones empezó con la idea de pensar por uno mismo, lo que dijo Kant: piensa por ti mismo, aprende a pensar. No que no creas nada, como decía Descartes, duda de todo, pero piensa las cosas. Los primeros masones, que eran franceses, y masón quiere decir albañil, pues, pero no albañil corriente, sino los que hicieron las pirámides y los que hicieron grandes edificios en la Edad Media, también se les llamaba masones, albañiles, pues. Y como ellos tenían una sabiduría, pues, para construir, porque no cualquiera podría construir esos edificios gigantescos como las pirámides con una perfección de milímetros, y las grandes catedrales góticas, disculpen que me esté extendiendo un poco más, no se podrían construir así nada más, se necesitaban las matemáticas para calcular. Y entonces los que querían liberarse de toda autoridad empezaron a pensar por sí mismos, como Sócrates había querido allá en Atenas 2400 años o 2300 años para el siglo XVIII. Y una definición de ahora de masón, sí, pues ha habido de todo, como de los católicos ha habido de todo: violadores, asesinos, la Santa Inquisición, papas, execrables, mujeriegos, con hijos, dinereros. La persona que no quiere escuchar estas cosas, pues que no lea, pero en la historia de los papas allí está, sobre todo el siglo IX, el siglo de hierro de la iglesia, donde unas mujeres romanas ponían a los papas de 14, 15 y 16 años. Bueno. Y los masones de ahora, que son inofensivos, se llaman librepensadores y, bueno, hombres librepensadores o personas, creo que es nada más para hombres, hombres librepensadores y de buenas costumbres. Es todo. Y los primeros masones que llegaron aquí eran individuos que no formaron logias. Las logias son las organizaciones. Las logias empezaron a fundar en Estados Unidos. Bueno, y entonces, pues la masonería como libre pensamiento, pues llegó a todos los que querían, bueno, pero bueno, sí, dice, todo el que quería, vamos a decir, liberarse de tradiciones caducas y de autoridades irracionales. Entonces empezaron a pensar por sí mismos, y a eso se les llama libre pensadores. Pero no todo libre pensador es inmoral, ni es ateo, ni es enemigo de la iglesia. Es enemigo de cualquier autoridad que no razone lo que dice. Porque muchos mandamientos de las religiones y de los gobiernos son impracticables o son destructivos.
Pero ese es otro tema. Y ahora, los primeros presidentes bueno, todos, en cierta manera, eran librepensadores, hasta Hidalgo. A Hidalgo lo ponían y luego falsificaron un retrato de Hidalgo, donde le pusieron con el mandil que trae Benito Juárez y otros, y en donde estaba la Virgen de Guadalupe, ahí pusieron signos masónicos. Pero esa es una pintura de 1800 y tantos. La pintura original es del hermano de Hidalgo, porque de Hidalgo creo que no sacaron ninguna, pero como eran parecidos y sacerdotes, pues ese Hidalgo que nosotros, la imagen del Hidalgo que conocemos, es la de su hermano, pero eso qué importa. Y lo de los masones, vamos a decir, los gobernantes masones, en el sentido de librepensadores, todos, vamos a decir. Bueno, pero había unos fanáticos religiosos también. Pero en el sentido de organizaciones políticas para destruir gobiernos y para destruir a la iglesia, esa es otra cosa. No confundamos la magnesia con el calcio. Sí, había organizaciones y el primer masón organizado fue un fraile. Bueno, un fraile que estuvo preso allá en Fray, en España, por haber dado un sermón sobre la Virgen de Guadalupe, que les cayó muy mal a los españoles antes de que se hiciera la independencia. Entonces, ese fue el primer, que se fue luego, se escapó de la prisión, se fue a Inglaterra, y en Inglaterra conoció ahora sí las logias. Y el primer masón logio fue Fray Servando Teresa de Mier, que hasta sus últimos días vivió en el Palacio Virreinal, ahora del gobierno, donde estaba Benito Juárez, que también ahí petateó. Entonces, entendamos que el anticlericalismo sí puede venir por la masonería, pero también puede venir por el odio de las personas que son humilladas por algunos dirigentes religiosos católicos y por cierta hipocresía que se predica una cosa al estilo de Morena y se hace otra. Pero los fanáticos jamás van a entender que la iglesia ha tenido errores muy grandes y que a pesar de todo ha salido adelante, pero que no hay que mentir, que no hay que disculpar lo que no se puede disculpar y que hay que estudiar, hay que entender. Entonces, bueno, ahora sí aquí tengo los libros que, como, miren, hay dos libros de los gobernantes mexicanos que son de varios autores. El coordinador es Will Fowler. Entonces, este librito es de 1821, los gobernantes, desde, pues, Iturbide, pero enseguida, pues, Guadalupe Victoria, hasta 1910, que se acaba con Porfirio Díaz. Y de 2011 de 1911 a 2000, pues es este otro. Entonces uno tiene que instruirse y tiene que leer un montón de cosas, tiene que sacar notitas para poder dar detalles y no hablar nada más a bulto, porque a bulto, pues uno puede, según, a mí me dijeron que todos los masones eran malos. Ay, Señor Jesús. A mí me dijeron que todos los masones querían destruir a la iglesia. A mí me dijeron, sí, pues, pero tú qué sabes de la realidad. Por ejemplo, ahorita, ¿cuáles son los masones que quieren destruir a la iglesia? ¿Ustedes los conocen? Yo no. Porque además he tratado con masones y he asistido a algunos conciertos porque hasta eso tratan de ilustrar a la gente.
y ya se descararon, es decir, ya las logias, que también ya están bien reducidas, pues ya se dan a conocer a ver si captan adeptos, pero pues no van a captar a nadie, por supuesto. Bueno, discúlpenme. Alfonso Méndez, buenas noches, padre y comunidad segura. Buenas noches. Silvia Torres Aguirre, muy buenas noches, padre José. Los saludo con gusto desde Iztapalapa. Ha refrescado mucho por las lluvias. Sí, estaba oyendo a Ángel Verdugo y un truenón y se asustaron todos. Se alcanzó a oír. José Alejandro Cutulenc, buenas noches. Sobre la elección de jueces. ¿Quién está ganando y en su casa lo conocen? No quiero pensar mal. En los acordeones, el 4 lo escribieron como nueva algo así. Sí, pues, José Alejandro, esa es una simulación, es una farsa, es una tontería. Dejémosla ya. Esos son los que van a juzgar, pero también lo van a aplicar a los chairos, ¿eh? A ellos méritos, porque es por parejo. La lumbre quema a todos. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo para usted y toda la comunidad segura. Tiene mucha razón, padre. Así son los fanáticos, llámese religiosos o políticos o futboleros, lo que ustedes gusten, o estúpidos. Maritere, buenas noches, padre. Dios lo bendiga. Maritere, buenas noches a la comunidad. Bendiciones y saludos para todos. Caso Big Sam, padre, siempre tan interesante su plática. Aprendo mucho, gracias. Pues yo también me tengo que poner a estudiar. Leo, padre. Usted está a la misma hora que Latinos y prefiero quedarme aquí, ya que siempre aprendo algo nuevo. Gracias. Pues sí, y en realidad yo no pretendo ya tener una audiencia grande. Por supuesto que no. El canal ya se volvió independiente de mí. Ya van a ser, creo que 17,000 o quién sabe cuántos inscritos. Y luego también hay 6 millones de vistas. Bueno, ya hasta yo salgo sobrando. Gracias, pues, Leo. Rosanelli Sánchez, buenas noches, Padre Segura y comunidad, desde Guadalupe, Nuevo León. Igualmente. Marciana de los Pinos, buenas noches, Padre y comunidad. Padre, la mamá del Chocoflán le tuvo que ayudar a llenar las boletas, porque ni eso puede hacer. Pues sí, pues, están pagándole una escuela de millones, bueno, de miles de dólares. Y ni él podía llenar las boletas. Bueno. Maricruz, paz y bien. Padre José Luis, buenas noches. Gusto de saludaros a todos. ¿Y ahora qué sigue? Nada. A ver, te voy a poner un ejemplo. Ya le cortaron las raíces a un árbol o le echaron, dice, ¿qué va a seguir? Pues que ese árbol se va a secar. Por lo pronto, a ver cuánto aguanta. Así es lo mismo que sigue. Todo igual. Cuando ya se vaya notando la necesidad de juicios adecuados, es cuando se va a tomar pues lo que sigue. Por cierto, que estaba viendo a Enrique Krause en una entrevista y dijo una cosa que es cierta. Sacó un texto de la Biblia, allá de los jueces. Bueno, después bueno, la historia pues. De la esclavitud de Egipto lo sacó Moisés después de haber estado 300 años los israelitas en Egipto, desde José. Y José era el hijo de Jacob, y Jacob el hijo de Isaac, e Isaac era el hijo de Abraham. Entonces, más o menos unos 100 años estuvieron en Galilea y luego se fueron por una hambruna a Egipto y allá duraron 300 y tantos años. Luego lo sacaron de la esclavitud, entraron a la tierra prometida
y eran grupos independientes de los hijos de Jacob, 12, y cuando se necesitaba tomar alguna decisión sobre algo, había una persona que ellos reconocían como de parte de Dios, y esa persona dirigía las cosas, y por eso se les llamó jueces, pero no eran reyes, ni eran gobernantes, ni eran nada, solo se acaudillaban. Cuando había un enemigo común, se juntaban todos y el juez encabezaba la guerra. Pero luego que se acababa la guerra, cada quien se iba a su lugar y nadie quedaba como más que los demás. Pero un día fueron a decirle a Samuel, el último de los jueces: queremos ser como los pueblos que están en derredor. Y les dijo Samuel: ¿cómo? ¿Quieren tener más dioses? No, 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 eso no. Entonces, queremos que haya un rey. Bueno, Samuel se enojó mucho porque tenía unos hijos que tampoco eran inservibles como el chocoflán. Y fue y se quejó con Dios. Le dijo: mira, ¿cómo me paga este pueblo al que ha ayudado tanto? Diciéndome que me quite de en medio con mi familia y que ellos quieren un rey. Ya le dijo Dios: mira, a mí es al que me rechazan, no a ti. Tú eres mi representante, pero cúmpleles el gusto. Nada más diles que ese rey les va a robar, les va a quitar lo mejor de sus bienes, que va a violar a sus hijas y que va a ser en muchas ocasiones un sinvergüenza. Y ya fue y les dijo Samuel: pues dice Dios que así va a ser, así, así, así. Qué bueno, sí, queremos un rey, quítate de en medio. Y fue el rey Saúl. Pero como Enrique Krause lo estaba diciendo, es que la gente no entiende que si uno solo gobierna con todo el poder, se vuelve una bestia. Cree que su palabra es la ley, la verdad, y como tiene poder, puede imponer sus tonterías a los demás. Bueno, eso lo vamos a dejar en paz. ¿Qué sigue? Pues el abuso, más abuso todavía. Silvia Torres Aguirre: no me parece que pongan por encima el género a la capacidad, ni todas las mujeres son capaces. Hay mujeres muy malas. Sí, sí, pues sí, no, pero no generalicemos. Y allí no sabemos, todos están igual. Ese que dicen que es Benito Juárez, pero más bien parece, les digo, Hernán Cortés, hijo de Hernán Cortés y la Malinche, pues ahora él no sabe nada, era del staff cuando López Obrador fue por aquellas tierras. Del staff, era de los ayudantes para recibirlo, y ahí se sacó una foto con... Bueno, va a ser un desorden, iba a decir otra palabra. Salvador Carrillo Villa: buenas noches, padre don José. Qué gusto escuchar sus valientes y atinados comentarios. Saludos a todo el auditorio. Bueno, Salvador, por el amor de Dios, quítame el don. Yo soy simplemente José Luis Segura Barragán. Gracias. Gloria Rocío Comparán Arroyo: padre, la gente que tiene una poca de preparación sí sabe lo que está pasando, pero se hace idiota. Sí, sí, yo conozco algunos, pero es por interés, por el poco dinero que les dan. Marciana de los Pinos: y entonces, padre, ¿qué va a pasar con el hombre de origen indígena? ¿Lo dejarán llegar al menos como asistente? No, no, es que los 9 que fueron nombrados y votados, todos van a formar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo único es que por la mayoría de votos le correspondería
al indígena entre comillas, les digo que parece Hernán Cortés, por el número de votos. Pero si la presidenta no quiere, entonces estará la maestra Asna, perdón, la ministra Asna. Aquí no se trata de género ni nada, se trata de dominio. Y como ya cada vez de que ven a su mentor pelón, flaco y decaído, ya están preparando la lucha para cuando se muera. Y una de esas luchas son los grupos que apoyan a esos 9 y a otros más. Silvia Torres Aguirre, padre, ¿considera el hecho de ser indígena? No, pues no, por eso digo que ni ser hombre, ni ser mujer, ni ser español, ni ser mestizo, ni ser negro, ni ser mulato, ni eso no tiene nada que ver, es la preparación, pero eso ya se acabó. Ahora van a ser las opiniones de quienes sean. Se acabó, pues, entiéndanme, por favor, se acabó la democracia, se acabó las leyes, se acabaron las leyes. Viene lo que le sucedió a los israelitas. No quisieron a los jueces, pues ahora la autoridad quitó a esos jueces, la presidenta y el presidente, pues la presidenta quitó a esos jueces y va a poner los suyos. Pero no para juzgar en la justicia, para que hagan lo que ella les diga. Eso entiéndanlo. Ya la Constitución no vale nada. Nada. Las leyes no valen nada. En el pecado va la penitencia. Lourdes Zárate Hernández. Buenas noches, padre. Saludos a la comunidad. Gracias por todo lo que nos comparte. Es muy interesante y aprendo nuevas cosas. Saludos. Bueno, muchas gracias, Lourdes. Cecilio Jesús Soto Cázares. Buenas noches, padre. Saludos y bendiciones para la comunidad desde Sinaloa. Cecilio, pues que Dios los ayude. Maritere Gutiérrez, el padre, ya vio la entrevista que le hicieron al alcalde Carlos Manso en Tragaluz. No lo he visto, enseguida lo voy a buscar. El alcalde habla muy abierto y con sinceridad, que Dios lo cuide porque corre peligro. Claro que sí, por supuesto. Pero no creen que es un santo, ¿eh? Ahí también, no esperen que no tenga errores. Para que tampoco no les dé un patatús. Oh, yo creía que era una persona que no tenía errores. Sí, tiene errores, ¿y qué? Malena Orduña, sí, llegué, buenas noches. Pues buenas noches, Malena, muchas gracias que estés aquí. Ya voy a terminar esta charlilla. Buenas noches y que Dios los bendiga. Mañana nos vemos si Dios quiere.